Todo acontecimiento humano es histórico, porque el ser humano es histórico. Nace, vive y muere. Está dentro de una historia, dentro de la historia, y no hay nada que pueda ser calificado de histórico para distinguir de aquello que no sea histórico. Hoy histórico es pues que un jugador marque 2 goles o 4 goles. Eso es histórico. Histórico es que un equipo de baloncesto gane el mundial. Histórico es todo lo más banal, lo más superficial. Es histórico en el deporte. Es histórico Nadal, que ya no gana. Es histórico que Gasol esté y su hermano entre los 10 primeros del mundo. Esa es la historia. Eso es lo histórico. Pero los acontecimientos que afectan a toda la humanidad, o que pueden afectar a toda la humanidad, generalmente en sentido desagradable, eso ya no es histórico. Yo propongo, y yo trataré yo mismo de hacerlo, de que en lugar de histórico se emplee la palabra no importante, como me decía nuestro amigo Luis hace poco, porque importante hay tantísimas que son de verdad importantes que no distinguen. Yo le quería leer una cosa de Santayana a cuento de lo que ha dicho usted, de que todos los hechos son históricos. Eso es evidente. Que la historia está compuesta, porque el hombre es histórico. Y la diferencia que le damos a unos hechos sobre otros es quizá arbitraria. Pero fíjese lo que dice Santayana, porque él dice que no lo es. Bueno, primero dice que la historia siempre está mal escrita. Dice que eso lo cuenta usted siempre. Siempre lo digo. Es el presente el que escribe la historia. El futuro escribe el pasado. Eso es. Dice, lo que es interesante se pasa al primer plano. Aquí Santayana habla de la historia, de lo difícil que es redactar la historia. Desde luego. Puesto que todos los hechos suceden a la vez, pero no se pueden contar al mismo tiempo. Hay que elegir el orden. Dice, lo que es interesante se pasa al primer plano como si hubiera sido central y eficaz en la marcha de los acontecimientos. En lo que dicen los periódicos de hecho histórico. Y las armonías se transforman en causas. Y le leo la frase que le quería leer. Dice, solo una inteligencia muy superior, madurada por una vasta sabiduría, puede prestar tal acento y tal poder de atracción a unos pocos hechos, de modo de volverlos representativos de toda la realidad. Es que primero es imposible, es que incluso él, ahí, a pesar de mi admiración por Santayana, exagera, porque nunca puede ser representativo de la totalidad un hecho histórico, porque tienes que situarte no fuera de la historia, porque el hombre no puede concebir nada, ni fuera de la historia ni fuera del idioma. Es que pensar fuera de tu lenguaje, entendiendo por tu lenguaje, no solo el español, todo lo que deriva del latín y el griego, del árabe, es un mismo lenguaje. Eso es imposible, porque el pensamiento se forma con el lenguaje. Si la gramática enseña a pensar, no a expresar el pensamiento, sino que la gramática y el léxico todo enseñan a pensar. Evidentemente que a transmitir el pensamiento sí, pero tampoco tiene mucho interés, porque claro, si lo combinas con la idea de Humboldt de que la mente solo se habla desde dentro, ¿de qué sirve pensar tanto si no puedes entrar dentro de la mente ajena? Porque la mente ajena no se mueve más que por su propio... Se tiene que ser a través de, como pasa en la política, a través de los sentimientos. Y los partidos de fútbol, lo que transmite es sentimiento. Pero hay que ser... Yo estoy hablando de la ciencia humana, claro, no estoy hablando de un científico. Porque los científicos, claro que tienen la mente abierta desde dentro. Pero en cambio ese mismo científico, la mente suya está cerrada para comprender la mujer, el feminismo, los niños, los partidos de fútbol, la política. Eso es exactamente igual que otro. Pero si se trata de ciencia, no, amigo. Bueno, pues yo trato de tener mi mente abierta, no desde dentro, sino que la abro desde fuera para que lleguen a mi mente, a mi cerebro, todos los acontecimientos no científicos que se refieren a la política. Esa es mi originalidad. Por eso trato de ser más objetivo que nadie, porque no quiero que nada sea subjetivo. Y lo paso por un matiz, por un tamiz, donde todo lo subjetivo queda rechazado, para que mi pensamiento lo formen los hechos objetivos como un científico. Y lo logro casi siempre. Y por eso es que es muy difícil que yo de antemano no diga lo que va a suceder a corto plazo en determinados países, que toda la prensa se equivoca. Yo no me equivoco, pero no es porque sea divino, sino porque sigo un método, como estoy describiendo, que es exactamente lo que
ha pretendido decir Santana, pero que él ha exagerado. Porque yo no pretendo llegar tan lejos como Santana dice en ese párrafo. En este capítulo que habla de la historia y del mecanicismo y del determinismo, eso es distinguir, como siempre hace Santayana, entre dos conceptos que son clave. Distingue entre el fenómeno y la forma. Y dice que el fenómeno no se repite nunca, pero la forma del fenómeno sí se repite a lo largo de la historia. Cuando usted dice que es capaz de saber cuál va a ser el futuro, la evolución, porque estoy fijándome en la forma. Es porque está viendo la forma del fenómeno. El fenómeno será nuevo. Da igual. Nunca se podrá ver. Exacto. Entonces, la historia, aunque no está determinada, sí que sigue unos patrones, unas tendencias. Unas pautas, pero eso que él le llama forma es a lo que yo llamo cultura. No tiene el sentido revolucionario que yo tengo de los conceptos políticos, pero en cambio sí que es verdad que su pensamiento a mí me ha influido, pero en este punto no. En este punto soy más prudente que él, pero participo en la idea de que yo distingo el fenómeno, que es la noticia, el hecho que es noticiable, y otro la causa que lo produce. Y en la causa que lo produce, para mí el factor primero visible, que son los gobiernos o los partidos políticos o revueltas, eso para mí está en segundo término, porque siempre sé qué es lo que mueve de sentimiento al político o al sindicato que provoca la noticia, el acontecimiento noticiable. Siempre pienso detrás de cada conducta, detrás de su pretexto, del político que habla o que actúa, yo siempre estoy viendo detrás cuál es el texto en el cual se inscribe su pretexto, y yo le doy mayor importancia al texto que al pretexto. El pretexto suele ser muy egoísta, muy a corto plazo y muy imbécil.